Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hay personas que aman a Jesús, pero lo siguen de lejos. Personas que creen en Él, escuchan su palabra, reconocen su verdad, pero todavía hay algo que los detiene. Quizás puede ser el miedo al rechazo, el miedo a perder reputación, el miedo a ser señalados, el miedo a que otros sepan que realmente pertenecen a Cristo. Y José de Arimatea era uno de esos hombres. Era un discípulo de Jesús, pero la Biblia dice que era un discípulo en secreto, hasta que llegó el momento de la cruz de Cristo. Y la cruz hizo en él algo que los milagros no habían hecho. Lo sacó del anonimato espiritual, porque hay momentos donde Dios permite una crisis no para destruirnos, sino para revelar de qué lado estamos. Mi nombre es Giovanni Quintero y tengo el privilegio de dirigir este devocional desde la hermosa isla de Tenerife. Hoy continuamos con la serie Llamados de Dios y estudiaremos un poco sobre la vida de José de Arimatea. Para ello, le invito a que me acompañe a la palabra de Dios, el libro de Juan, capítulo 19. Del versículo 38 al 42. El libro de Juan, capítulo 19, del 38 al 42. Dice así en la Reina Valera: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Familia, estamos en el momento más oscuro para los discípulos de Jesús. Jesús acaba de morir. Judas lo había traicionado, Pedro lo había negado, los discípulos habían huido. La multitud que antes estaba gritando Hosana, 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 ahora había gritado crucifícale, crucifícale. Los líderes religiosos pensaban que habían vencido. Roma había ejecutado la sentencia. Humanamente hablando, familia, todo parecía terminado. Y es precisamente ahí donde aparece José de Arimatea. La Biblia nos dice varias cosas sobre él. Su nombre aparece mencionado en los 4 evangelios. Eso nos dice que tiene una importancia. Mateo dice que era un hombre rico. Marcos dice que era un miembro noble del concilio. Lucas dice que era un varón bueno y justo, y que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Juan añade el detalle más humano. Dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Es decir, José tenía fe, pero también tenía miedo, familia. Él tenía una convicción, pero todavía no había sentido o no tenía esa valentía pública. Podemos decir que José amaba a Cristo, pero no quería perder esa posición que él tenía. Por eso era un discípulo en secreto. Y creo que este hombre que quería ser un discípulo de Jesús sin, digamos, tener que pagar un precio, sin tener que predicar, sin tener que evangelizar, sin tener que hacerlo público. Y esto, familia, nos confronta en esta mañana. ¿Por qué? Porque muchos creyentes pueden estar en la misma condición. Amar al Señor, pero quizás les cueste identificarse con Él cuando hay que pagar un precio. Así que el primer punto que podemos ver en este devocional es que José era un discípulo, pero lo era en secreto. ¿Será que tú eres un discípulo de Jesús, pero también en secreto? Juan no oculta su debilidad. Dice claramente, discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Es una frase fuerte. Discípulo, pero secreto. Creyente, pero escondido. Convencido, pero temeroso. Y aquí debemos detenernos un poco, porque seguir a Cristo en secreto puede parecer cómodo por un tiempo, pero tarde o temprano la cruz, familia, la cruz nos obliga a decidir.
Hay momentos donde ya no se puede permanecer en silencio. Hay momentos donde la fe privada tiene que hacerse pública. Y le llegó ese momento a José de Arimatea. José tenía mucho que perder. Él era miembro del parte de Sanedrín, el mismo consejo que había conspirado contra Jesús. Él tenía una reputación, tenía influencia, tenía dinero, tenía posición. No era un hombre cualquiera, pero justamente por eso su decisión fue tan costosa, familia. La pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿qué nos cuesta identificarnos con Cristo? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué es lo que nos lleva a eso? ¿Nos cuesta una burla? ¿Una conversación incómoda? ¿La opinión de la familia? ¿La aceptación de los amigos? ¿Un rechazo? ¿Una comodidad en el trabajo? ¿Qué nos puede costar confesar con nuestros labios y declarar que somos discípulos de Jesús? ¿Qué nos puede costar? ¿Una relación? ¿Una amistad? ¿Una posición? Muchos quieren seguir a Jesús mientras no afecte a su propia imagen. Pero es que, familia, el discipulado verdadero siempre llega al punto donde nosotros tenemos que escoger entre la aprobación de los hombres y la aprobación por Cristo. ¿A quién le servimos? ¿Al mundo y a los hombres? ¿O a Cristo? ¿Quién ha dado su vida por nosotros? ¿Sus amigos? ¿El mundo? ¿La sociedad? Nos la ha dado Cristo. Cristo dio su vida por nosotros. Lo segundo que yo puedo aprender en esta mañana con la vida de este hombre es que la cruz lo llevó a tomar una decisión. Marcos nos da un detalle preciso. En Marcos 15, del versículo 43, dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Oiga, el que era discípulo secreto entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. La palabra clave aquí, en este versículo, es osadamente. Está muy claro. Este hombre empezó a actuar con valentía después de la cruz, claro está. Entrar a Pilato y pedir el cuerpo de un crucificado no era algo simple. Jesús había sido condenado como un criminal. Pedir su cuerpo era identificarse públicamente con él. Hasta ese momento José había estado oculto, había sido discípulo secreto. Pero ahora, familia, ahora vemos que entra osadamente. ¿Qué produjo ese cambio en este hombre? La cruz, es la cruz. La cruz tiene poder para revelar el corazón. Cuando Jesús hacía milagros, muchos le seguían. Cuando multiplicaba panes, las multitudes venían. Cuando sanaba enfermos, todos querían acercarse. Pero cuando fue crucificado, todos desaparecieron, excepto las mujeres y Juan. José aparece cuando ya no había aplausos, ya no había milagros, ya no había panes, ya no había multitudes. Cuando seguir a Jesús ya no traía popularidad, sino traía peligro. Y es precisamente por eso que todos los discípulos huyeron y lo dejaron solo. Familia, eso es verdadero discipulado. Eso es ser un verdadero discípulo. Lo tercero que yo aprendo con la vida de este hombre es que José entregó lo que tenía para honrar a Cristo. Él entregó lo que él tenía. Mira lo que dice en Mateo 27, del 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, José de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, la entrada del sepulcro se fue. José entregó ese sepulcro nuevo que era para él. En aquella cultura, un sepulcro era algo muy valioso. No era simplemente un lugar cualquiera. Era una posesión familiar, costosa, preparada con anticipación. José entrega algo que había preparado para sí mismo. Y aquí hay una aplicación para cada uno de nosotros, familia. Cuando Cristo realmente ocupa el centro de nuestra vida, absolutamente todo lo que tenemos es útil en las manos de Dios. En la vida de un creyente, todo debería estar disponible para el reino de Dios. La Biblia no nos dice si José predicó, si escribió una carta, si hizo milagros, pero sí nos dice que puso lo que tenía al servicio de Jesús. Y Dios usó ese acto para cumplir una profecía. Isaías 53:9, ojo con esto, Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús murió entre los impíos, crucificado entre dos ladrones, pero fue sepultado en la tumba de un rico. José, sin saberlo, él no lo sabía plenamente, estaba participando en el cumplimiento exacto de esta escritura, de esta profecía. Y esto nos enseña algo hermoso, y es que cuando obedecemos a Dios, muchas veces no entendemos lo que Él está haciendo a través de nuestra obediencia. Ni siquiera nos lo podemos imaginar. Este hombre no se imaginó que esa tumba sería el escenario de la resurrección, un lugar importante para nosotros que creemos que Cristo resucitó entre los muertos, venciendo el pecado, la enfermedad y la muerte al tercer día. Así que todo esto yo creo que es muy rico en enseñanza y lo que podemos aprender. Pero para terminar quiero resaltar otro dato que también lo leímos en Juan 19 al principio. En el versículo 38 y 39 Juan menciona también a Nicodemo. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, también conocemos a Nicodemo por eso, por el temor que tenía, por su posición, por perderla. Pero también salió del anonimato, dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según la costumbre sepultar entre los judíos. El mismo que había visitado a Jesús de noche, ahora aparece públicamente trayendo mirra y aloes. Dos hombres, familia, que antes se acercaban con cautela, ahora se identifican con Cristo públicamente. Yo creo que esto es precioso, porque la cruz no solamente perdona, la cruz transforma a cobardes en testigos, la cruz despierta valentía, la cruz rompe el miedo, la cruz nos impulsa a testificar, la cruz nos cambia, familia. Los discípulos de Jesús son otros después de la cruz. Hay creyentes que durante años han estado escondidos, pero cuando contemplan seriamente lo que Cristo hizo por ellos, esa cruz, algo cambia en sus vidas. Porque si Cristo no se avergonzó de morir públicamente por nosotros, ¿cómo nosotros vamos a avergonzarnos de vivir públicamente para Él? El llamado de José de Arimatea nos recuerda, familia, que aunque este hombre durante mucho tiempo fue discípulo en secreto, terminó siendo recordado por su valentía. Creo, familia, que lo importante no es cómo empecemos, sino cómo respondemos cuando llega el momento decisivo. Es fácil seguir a Cristo cuando las multitudes lo claman. El verdadero discipulado se revela cuando seguir a Cristo tiene un costo. José fue discípulo en secreto hasta que entendió que el amor por Cristo siempre termina haciéndose público. Muchos estuvieron con Jesús mientras multiplicaba los panes, los peces, pero José apareció cuando ya no quedaban panes, cuando ya no quedaban milagros, cuando ya no quedaban aplausos, solamente quedaba una cruz. La cruz convirtió a un discípulo escondido, secreto, en un testigo valiente. Creo que eso es lo que nos enseña el llamado de José de Arimatea. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Padre, te amo, muchas gracias por esta mañana y por este día. Gracias por tu palabra, Señor, por este refrigerio, este alimento. Por tu palabra, Señor, porque sabemos que es viva y eficaz y nos impulsa, Señor, nos anima a salir del anonimato, a dejar y a vencer el temor y a entender que tú tienes un propósito para con nosotros como verdaderos discípulos. Queremos ser esos discípulos, Señor, que si hemos estado en el anonimato, en el secreto, queremos salir, Señor, a predicar, a anunciar al mundo lo que tú has hecho en nuestras vidas, a manifestar al mundo ese amor con el cual tú nos has amado, nos has perdonado, nos has reconciliado con el Padre, nos has dado vida eterna y es por eso que te agradecemos. Gracias por habernos amado, gracias por esa cruz, gracias por la transformación, gracias por ser ese ejemplo, gracias por ser nuestro Señor y Salvador, gracias por tanto amor, gracias por tus palabras, gracias Jesús por todo lo que has hecho por nosotros. En este momento queremos pedirte que nos enseñes a ser verdaderos discípulos. Queremos, oh Dios, obedecerte. Bendice, Señor, este día, este fin de semana, nuestras reuniones, nuestros hogares, nuestra familia, nuestros jóvenes, nuestros matrimonios. Gracias, Jesús, por este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, que tengan un excelente fin de semana. Dejen su comentario que para nosotros es importante y ojalá que lo puedan compartir con sus conocidos. Que Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!